Problema 18. Consideremos las variedades lineales de R3, L1 y L2. Estudiar la dimensión de L1 más L2 y de L1 intersección L2. Vale, aquí nos piden por una parte la suma de las variedades y por otro lado la intersección. Cuando queremos calcular la suma, lo que debemos hacer es unir las bases. Voy a poner aquí unir bases. Mientras que cuando queremos calcular la intersección, lo que vamos a hacer es unir las ecuaciones implícitas. Vale, primero vamos a hacer esta parte, es decir, primero calculamos una base para L1. Yo aquí puedo despejar, por ejemplo, la variable y la variable y será x más az. Llamando a x parámetro alfa y a z parámetro gamma, podemos decir que un vector genérico x y z perteneciente a L1, podemos ponerlo de la forma, la x dijimos que era alfa, la y despejada quedó x más az, es decir, alfa más a gamma, y la z dijimos que es gamma. Pero esto también podemos ponerlo como combinación de la siguiente forma. Alfa en la primer componente aparece con coeficiente 1, en la segunda con coeficiente 1 y en la tercera componente no hay alfa, por lo tanto el primer vector que va multiplicado por alfa será 1, 1, 0, mientras que gamma no aparece, aparece con coeficiente A en la segunda y con coeficiente 1 en la tercera. Entonces quiere decir que una base, llamémosla beta 1, de L1 es 1, 1, 0 y un segundo vector que es 0, A, 1. En el caso de L2 lo tenemos aún más fácil porque ya nos indican que un vector genérico perteneciente a L2, X y Z, es de la forma beta, beta y menos beta. Por lo tanto puede ponerse como beta por 1, 1, menos 1. Y la base, llamémosla beta 2, de L2 es el vector 1, 1, menos 1. Si ahora unimos las bases beta 1 y beta 2, lo que tenemos es un conjunto de vectores generador de la suma L1 más L2. Y así, y 1, 1, menos 1. Ahora, lo que tendremos que ver es si este conjunto es linealmente independiente o no. Y en este caso depende del parámetro A. ¿Cómo hago para ver eso? Pues pongo los vectores como columnas o como filas. Lo voy a hacer como filas de una matriz a la que llamamos matriz, por ejemplo, A. Pues el rango de la matriz nos indica el número de vectores linealmente independientes en este conjunto. Lo que podemos hacer es intentar buscar la forma escalonada de esta matriz y en ese caso el rango vendrá dado por el número de vectores no nulos de la forma escalonada. Ya tengo este 0, tendría que conseguir este otro 0. Eso lo voy a hacer trabajando sobre la fila 3 y la fila 1. Vamos a decir que fila 3 menos fila 1. ¿Cómo quedará? 1, 1, 0, primera fila sin cambios, segunda también sin cambios,
y la tercera queda 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 0, menos 1. Y ya tenemos nuestra forma escalonada o no de la matriz. ¿Por qué digo o no? Porque todavía tenemos ese parámetro A. Si ese parámetro A resulta ser 0, en el caso de que sea 0, no se trata de la forma escalonada, puesto que la fila 3 no tiene al menos un 0 más que la fila 2. Entonces aquí distinguimos dos casos posibles: que A sea 0 o que A sea distinto de 0. Si A es distinto de 0, 1, 2, menos 1 o cualquier otro número, esto que tenemos sí es la forma escalonada de la matriz, que contiene tres filas que no son completamente nulas. Por lo tanto, al tener tres filas no nulas, diríamos que el rango de la matriz A es 3. Mientras que si el elemento es 0, podemos ver que las filas 2 y 3 son proporcionales, porque la fila 2, por ejemplo, es menos una vez la fila 3. Y por lo tanto, el rango de la matriz A es 2, indicando que hay solo dos vectores linealmente independientes y que por lo tanto hay uno de estos tres vectores que puedo quitarlo porque es dependiente de los otros, y la base de L1 más L2 tendría solo dos vectores, y por lo tanto podemos decir que en este caso la dimensión de L1 más L2 sería 2, mientras que en este caso la dimensión de L1 más L2 es 3. Si la dimensión de L1 más L2 es 3 y además L1 y L2 son variedades en R3, por lo tanto L1 más L2 es directamente R3. Lo que hemos hecho entonces es calcular la suma de L1 con L2 uniendo las bases. Hemos calculado la suma de L1 más L2. Ahora queremos calcular la intersección de L1 con L2, para lo cual tenemos que unir las ecuaciones implícitas. En el caso de L1 ya nos viene dada justamente la ecuación implícita, que es esa que está ahí, que es solo una. Mientras que en la L2 lo que tenemos se llama ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones implícitas de L2 se calculan eliminando el parámetro de las ecuaciones paramétricas de L2. Si despejo beta en una de ellas, aquí ya lo tenemos despejado, beta es igual a x, y lo sustituimos en las otras dos, nos queda que y es igual a x, y la otra queda que z es igual a menos x. O podemos indicarlo así: x menos y es igual a 0, y x más z es igual a 0. Estas serían las implícitas. Entonces, como dijimos, lo que vamos a hacer es unir las ecuaciones implícitas. Las de L1, en este caso la de L1 es solo una, es x menos y más az igual 0. Y las de L2, x menos y igual 0 y x más z igual 0. Lo que nos piden es la dimensión del subespacio L1 intersección L2. Esto que tenemos aquí es un conjunto de ecuaciones que tienen que satisfacer simultáneamente todos los vectores que pertenezcan a ese subespacio. Es decir, que pertenezcan simultáneamente a L1 y a L2. Una forma de calcular la dimensión de ese subespacio es obtener una base, porque el número de vectores de la base me va a dar la dimensión de la intersección. Aquí lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí teníamos que z es igual a menos x, ya lo teníamos ahí antes. Igual aquí teníamos que y es igual a
x, que también lo teníamos aquí. Si sustituimos estas dos en la primera, nos queda lo siguiente. X menos, en vez de poner y, pongo x nuevamente porque estoy sustituyendo esto, más a por z, pero z es menos x, es igual a 0. X se va con menos x y me queda que menos ax debe ser 0. Esto puede ser ya sea porque a vale 0 o porque x vale 0. Si x vale 0, entonces y z también tienen que ser 0. Porque habíamos dicho que y es igual a x y que z es igual a menos x. Entonces en ese caso la intersección de L1 y L2 solo me da como solución el vector nulo. Y podemos decir que la dimensión de L1 intersección L2 es igual a 0. Si en cambio A es 0, esto se cumplirá independientemente de lo que valga x. Y entonces volvemos aquí atrás. Y si A vale 0, desaparecería esta parte. Lo cual quiere decir que x menos y igual 0 es lo mismo que x menos y igual 0. Por lo tanto, nos quedaríamos en ese caso, ponemos aquí, si A es 0, nos quedaríamos únicamente con las últimas dos, que eran las que correspondían a L2. Es decir, si A vale 0, L1 intersección L2 coincide directamente con L2. Y por lo tanto, la dimensión de L1 intersección L2 es la dimensión de L2, que era 1. En el apartado 2 nos piden si A vale 0, que demos unas ecuaciones implícitas de la suma L1 más L2. Cuando hicimos L1 más L2, llegamos a que si A vale 0, si A valía 0, el rango de la matriz A, que es esta que formamos aquí, era 2. ¿Por qué? Porque la fila 2 resultaba proporcional a la fila 3. Y por lo tanto, podemos tachar una de ellas y quedarnos con las otras. Entonces quedaría 1, 1, 0. Y la otra sería, ponemos como vector, y la otra sería 0A, que estamos diciendo que A es 0, y 1. Y esto sería una base para la suma de L1 más L2. Pero nos están pidiendo las ecuaciones implícitas. ¿Cómo hago eso? A ver, que este conjunto que está aquí sea una base de L1 más L2, quiere decir que todo vector perteneciente a L1 más L2, de forma genérica x y z, puede ponerse como una combinación lineal, llamemos K1, multiplicado por el primer vector de esa base, más K2 multiplicado por el segundo vector de la base. ¿Qué quiere decir? Que si leemos esto por componentes, x es igual a K1 por 1 más K2 por 0. Escribimos aquí, x es igual a K1 por 1 más K2 por 0. O sea, quedaría solamente K1. Y sería K1 por 1. Ahora estamos trabajando con las segundas componentes, que sería eso. Entonces, y sería K1 por 1 más K2 por 0. También es K1. Y z es K1 por 0 más K2. Entonces, estos que están aquí serían lo que se llaman las ecuaciones paramétricas. Decíamos que para pasar de las paramétricas a las implícitas, lo que tenemos que hacer es eliminar los parámetros, en este caso el K1 y el K2.
Para quitarme K1, ¿qué hago? Despejo K1 de una de ellas, ya lo tengo despejado, y lo sustituyo en las otras. En este caso solo participa aquí. Con lo cual me queda que y es igual a K1, en lugar de escribir K1, escribo X. O lo que es lo mismo, puesto en forma de implícita, X menos Y igual 0. Ahora, Z me dice que es igual a K2, pero K2 es un parámetro, es un número cualquiera, por lo tanto Z no tiene ninguna condición y nos quedamos solo con la implícita X menos Y igual 0. Eso por lo tanto es la única ecuación implícita de la suma de L1 más L2. Hay una verificación que siempre podemos hacer y es que la dimensión del espacio vectorial debe ser igual a la dimensión del subespacio vectorial más el número de ecuaciones implícitas que definen a este subespacio. En este caso estamos trabajando en R3, porque todos nuestros vectores tienen 3 componentes. Por lo tanto, la dimensión de R3, aquí tenemos que poner la dimensión, es 3. Dimensión de Rn es n, la dimensión de R3 es 3. La dimensión del subespacio vectorial, como en este caso estamos trabajando con la suma de L1 más L2, nos había dado 2. Número de vectores de su base, 2. Por lo tanto, de ahí sacamos que el número de implícitas tiene que ser 1. Nos piden también en el apartado 2 calcular una base de L1 intersección L2 cuando A vale 0. Pero ya dijimos que cuando A vale 0, L1 intersección L2 coincidía directamente con L2. Por lo tanto, la base que nos piden es la base de L2 que ya teníamos calculada. En el apartado 3 nos preguntan algo que también podemos concluir a partir de procedimientos que ya hemos hecho. Existen valores del parámetro A para los cuales la suma de L1 más L2 sea directa. Es decir, nos están preguntando si el espacio vectorial en el que estamos trabajando, que sería R3, es suma directa de L1 y L2. Aquí nos indica que sea un espacio vectorial V, este V en nuestro caso es R3. Se dice que es suma directa de dos subespacios L y M. Estos L y M en nuestro caso es L1 y L2. Si R3, V, R3, es la suma de L y M, L1, L2, y si la intersección de L1 y L2 nos da como resultado el vector nulo. Ya dijimos que si A es distinto de 0, cualquier número distinto de 0 que sea A, hace que se cumpla tanto esta condición que la unión es R3, es decir, L1 más L2 da como resultado R3, y que la intersección de L1 con L2 da como resultado el vector nulo. Con lo cual podemos decir que R3 es suma directa de L1 y L2, siempre que A sea distinto de 0.